¿Cómo le va? Buen día, Albino y Luciana, los saludamos. ¿Qué tal, Albino y Luciana? Muchas gracias, Ve- muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, veníamos hablando, no sé si lo revisó ayer, con algunos puntitos de la reforma laboral que anunció el gobierno ayer. No sé si tiene algún concepto sobre esta determinación del salario dinámico o de la reforma, no se conoce plenamente, pero algunos puntos sí dio a entender el gobierno ayer, por ejemplo, negociaciones por empresa y demás. ¿Qué piensa con relación a este tema? A ver, el gobierno está instalando tres temas, que es la reforma laboral, la previsional y la tributaria, para lo que ellos llaman esta segunda fase. Nosotros llevamos un 33% de las listas del movimiento obrero organizado, de trabajadores y trabajadoras de los sindicatos. Hay discusiones que hay que dar en nuestro país, porque indudablemente las leyes hay que actualizarlas y demás, y hay nuevos tiempos, hay nuevas realidades, como la economía del conocimiento y demás, pero con respecto a estas reformas hay que verlas también con mucho cuidado, porque por ejemplo la previsional, en la época de Menem yo trabajaba en la actividad privada, era gerente de una empresa, era gerente de Telefe, y en esa oportunidad recuerdo que la empresa, cuando vienen las AFJP, pasamos todos a tener la FJP que se llamaba Siembra del grupo Citibank. Yo ahora cuando veo mis aportes, varios años después, que tuve en ese momento, aporté muchísimo, pero cuando veo mis aportes de ese momento, no tienen nada que ver con la realidad. Ahora el tema es que Siembra, AFJP no existe más, y el Citibank ni siquiera está en la Argentina. Entonces estas reformas, que son recetas viejas, que ya las intentaron hacer y muchas las hicieron durante el gobierno de Menem y no funcionaron y hubo que volver para atrás, hay que verlas con mucho cuidado, porque la verdad que la economía hay que dinamizarla, pero acá hay un problema que es la pérdida del poder adquisitivo. La plata no nos alcanza a ninguno de nosotros, la verdad que hay un parate en la economía total, los comercios están vendiendo muy poco, las pymes tienen graves problemas con el cierre de las importaciones, y la economía está literalmente parada. Yo la veo muy frenado a ¿Y todo existe esto. chances de arreglar esa situación económica que en materia de producción y de empleo en la Argentina es catastrófica? Parece que se atiende nada más que lo financiero y tampoco les da muy buenos resultados que digamos a la luz de lo que está pasando en materia de macroeconomía en la Argentina. Digo, ¿existe la posibilidad de revertir la situación del aparato productivo y de lo que se riega para abajo, por ejemplo, la situación de los laburantes con este mismo modelo o hay que cambiarlo? A ver, indudablemente hay que actualizar cosas, porque hay nuevas realidades, hay home working, hay home office, a ver, hay un montón de cuestiones que son realidades nuevas en el mundo. Hoy, mientras estamos hablando entre nosotros, hay jóvenes y adultos que están trabajando desde su casa para empresas del exterior. Hay un montón, hay un sinfín de realidades que no existían, y obviamente que las leyes previsionales, laborales y tributarias nuestras tienen muchísimos años. Ahora, el problema de la economía básica no pasa por este lado, o sea, puede ayudar a alguna cuestión y demás, pero acá hay un problema serio de la economía de este gobierno. Por ejemplo, apertura de importaciones está quebrando, abrir las importaciones indiscriminadamente está quebrando a todas las pymes. Yo con nuestra campaña estuve recorriendo la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Bahía Blanca. En Mar del Plata, capital del suéter, del pullover, han quebrado la industria textil con la apertura indiscriminada de las importaciones, cuando hoy desde una aplicación compras en China un suéter y te lo mandan en una semana, hasta en algunos casos sin gastos de envío. Entonces, este gobierno tiene que rever una serie de Sí, cuestiones yo lo he hablado que con son... empresarios a eso, ¿no? Porque, digo, tienen la dificultad de que compiten contra la producción china, por ejemplo, pero también en términos de la comercialización, porque ahí no solo pierde el que produce suéter, sino que Sí, pierde el claro, comercio que los vende con las sí, páginas claro. estas. Claro, el comercio que los vende, toda la cadena productiva. A ver, hay empresas enormes hoy en día que están en crisis. A ver, nosotros en nuestro distrito, por ejemplo, tenemos Molinos Ríos de la Plata, que produce las marcas número uno de alimentos del país Sí. y está despidiendo gente. Mm. Tenemos Molinos Ríos de la Plata, está Danica, que está en Lavallol, que está con problemas también muy importantes, Bridgestone, que está en el límite de Lomas de Zamora,
y nosotros que con la apertura de importaciones de neumáticos también despidió gente. A ver, hay un sinfín de empresas que están mal. Y el comercio, por ejemplo, este Día de la Madre, si hay comerciantes escuchándonos, vendieron muy poco. La verdad que es una de las Sí. fechas que Sí, más sí. se vende y no se vendió absolutamente nada. Nosotros le buscamos la vuelta en Esteban Echeverría a hacer calles peatonales, los centros comerciales sin circulación de autos para ver si se vendía más. Había mucha gente circulando, pero no se vendía. Entonces, este gobierno tiene un problema económico serio, que mejor dicho, los argentinos tenemos un problema serio por causa de este gobierno. Y la verdad que estoy preocupado, de ahí que he tomado la decisión de postularme como diputado nacional para el Congreso de la Nación, porque creo que los temas más importantes del país, como las jubilaciones, las pensiones, la discapacidad, el financiamiento educativo y de salud, la deuda que está tomando este gobierno, porque no solo está parada la economía, sino que nos va a dejar con un sinfín de deudas, porque nos endeudó ya en 20.000 millones, ahora en 30.000 millones, y la verdad que ya éramos el país más endeudado del mundo con Macri, y ahora ya los niveles de deuda la verdad que van a ser insostenibles. Fernando, ayer Caputo dijo, entre otras cuestiones, hablando de algunas de las reformas que se vienen, en este caso, digamos, vinculada a la reforma impositiva, que se viene la baja del impuesto a las ganancias de los trabajadores, ¿no? ¿Le cree? Porque lo restituyó este gobierno en su momento. Es un anuncio electoral, van a decir cosas, esto lo dicen a menos de una semana de las elecciones, como un título así para ver si agarran algún distraído, pero la verdad que ya todos nos hemos dado cuenta de lo que es este gobierno. La verdad que en este tiempo que ha pasado, en 2 años que han pasado, beneficios que tengan los trabajadores o quienes nos escuchan o que estemos mejores, la verdad, yo la verdad no conozco gente que esté mejor con este gobierno que en otras situaciones. Por eso, a ver, los especuladores, los grandes capitales y demás, sí, por supuesto, hay gente que se está enriqueciendo con este gobierno, pero son los menos. Las grandes mayorías, la verdad que le estamos pasando mal con el gobierno, los municipios tenemos que tener las cuentas muy justas, y la verdad que son momentos para comprometerse. Por eso yo les decía que yo asumí el compromiso de armar un espacio político, que somos opositores al gobierno nacional porque no estamos de acuerdo con las cosas que están pasando en el país, pero que tampoco nos parece que nos tiene que representar Tayana, Grabois y la Cámpora, porque la verdad que yo no puedo permitir que la voz de mis vecinos de Esteban Echeverría ni de los bonaerenses sea la voz de Grabois y la Cámpora. El peronismo y la oposición tendría que tener algo más amplio, plural, con equipos técnicos sólidos, que realmente le den la tranquilidad a la gente de que si este gobierno no funciona hay una alternancia seria en nuestro país. Gray, buen día. Hablando de las declaraciones de ayer de Caputo, también Caputo dijo que aquellos votos que no fueran para la Libertad Avanza y que no fueran al kirchnerismo eran votos dilapidados de alguna manera. Y usted entra en esa consideración. ¿Por qué la gente lo tiene que votar? No, a ver, yo de Caputo ni siquiera voy a hablar, porque es el ministro que más ha endeudado al país, es una vergüenza. A ver, nos endeudó en 45.000 millones antes y ahora nos está endeudando en 50.000 millones más, y la verdad que me ha hipotecado mi futuro, el de mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. La verdad que, mira, lo he postulado al premio Guinness, acá Caputo, como el ministro que más ha endeudado un país, y he hecho un trámite formal. En el medio lo hicimos en broma, pero después lo hice en serio, y me presenté formalmente en Guinness, diciendo, miren, este es el ministro que más ha endeudado a un país en la historia de la humanidad, así que bueno, denle el premio, ya que le gustan tanto los premios a él y al presidente. Pero la verdad que lo que dice Caputo tiene poca validez. Pero digo, más más allá de la consideración, que era anecdótico, ¿por qué la gente tiene que votarlo a usted? Y la verdad que yo diría al revés, ¿para qué van a tirar el voto votándolo al gobierno, ¿no es cierto? A algún gobierno que no funciona. A ver, acá hay 2 espacios. Está el espacio del gobierno nacional, que yo respeto a la gente que lo votó en su momento, porque obviamente había distintos motivos y distintas situaciones para votarlo. Yo soy opositor, no comparto las ideas del gobierno nacional. En la oposición está la lista de Tayana, Grabois y la Cámpora,
que no tiene que ver con lo que yo pienso y lo que yo quiero para mi país, para la provincia de Buenos Aires. O sea, Grabois no me va a representar a mí como peronista bonaerense en el Congreso de la Nación, ni a millones de platenses de bonaerenses y de platenses que nos están escuchando en este momento. Por eso nosotros somos una alternativa a eso, y bueno, y en la democracia es esto. Nosotros queremos llevar nuestra voz al Congreso de la Nación, que es una voz opositora. Por eso les pido que nos tendrían que votar y les pedimos que nos voten, porque queremos ser una voz opositora, pero somos gente con experiencia de gestión, con seriedad, con responsabilidad, con equipos técnicos de muchos años, y que tenemos un proyecto de provincia y de país, y por eso vamos en la lista de Unión Federal, que encabezo yo, y que les pido que nos acompañen este domingo en el casillero número 13. La última, Gray, tiene que ver con una situación que se está dando y que es preocupante, que es que el gobierno parece ser tomó la determinación de que no va a hacer cumplir las leyes que no le gustan en la Argentina. Y ahí estamos todos embretados en una discusión porque nos parece insólito, porque en algún punto es antidemocrático lo que está pasando, pero nos quedamos envueltos en la discusión, no hay alguna determinación, ni se le piden explicaciones en el Congreso al gobierno. En algún momento se habló de la moción de censura, no sé dónde quedó, ni la justicia actúa. ¿Cómo debiera resolverse esto? A ver, yo creo que el Congreso tiene que tener más firmeza, por eso queremos ir al Congreso, porque también desde el fondo de las cuestiones y desde las formas. Este Congreso está absolutamente degradado. Cuando yo veo que una diputada le tira agua con un vaso a otra, cuando veo que una se para y para que no le enfoquen a otra, que otra diputada sale con un megáfono, que otro se pone una peluca, me parece poco serio, me parece una degradación de un poder del Estado que es tan importante como el poder legislativo. Por eso, la verdad que creo que acá, y las que están entrando no se quedan atrás, porque a ver, iba Esper de candidato, que bueno, ni siquiera voy a comentarlo, porque la verdad un candidato financiado por el narcotráfico, la verdad que es tan grave, que eso lo vamos a tener que ver con mucha seriedad después de las elecciones. Pero después de Esper, la candidata que viene, la verdad, bueno, hay que ver con atención todas estas cosas, porque es la gente que va a definir el futuro de las empresas públicas del país, de la deuda pública, temas muy serios. Por eso yo le pido a la gente que reflexione, que vea un poquito las listas, porque realmente estamos poniendo el futuro nuestro en manos de gente que no está a la altura de las circunstancias. Por eso, bueno, la elección que tenemos por delante es una elección importante, se eligen diputados nacionales, y con relación a esto que el gobierno no cumple las leyes, el Congreso tendría que estar más firme y la justicia tiene que actuar. Nosotros, para redondear, estamos presentando un amparo por el tema de discapacidad con 20 instituciones vinculadas a la discapacidad, con el asesoramiento del doctor Barcesat. Yo ya vengo presentando recursos administrativos y judiciales, me he presentado en más de 10 oportunidades. ¿Pero la justicia actúa o no? Porque da la sensación de que es perezosa. No, la verdad que no está actuando lo suficiente, no está actuando lo suficiente. En aumento de tarifas públicas, por ejemplo, tienen que hacer audiencias públicas, cumplir procedimientos y demás, no hacen nada de eso. Yo me he presentado en la justicia y la verdad que he tenido poco éxito, y estoy hablando de que el gobierno no ha cumplido con la normativa, así como no está cumpliendo lo que estás diciendo en este momento, Albino, con relación a las leyes. Supongo que te referís a las leyes de discapacidad, la de financiamiento educativo y demás. Tampoco cumple los procedimientos cuando aumenta las tarifas, que tiene que hacer audiencias públicas, hacer consultas y demás, no lo hace. He ido a la justicia y no siempre he tenido éxito. La verdad que la mayoría de los casos no he tenido éxito, pero voy a seguir insistiendo en todos los fueros porque es mi obligación hacerlo como intendente y la va a hacer como diputado nacional. Fernando, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, han sido muy amables, hasta luego. Adiós, que le vaya bien.